Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:03 de la mañana. Esto es lo último. Estamos a las millas porque hemos querido hacer una intervención con la psicóloga de la miembro de la comunidad escolar y de la mesa social que está atendiendo todos los asuntos relacionados con la llegada o el reinicio de las clases presenciales y lo que es la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos. Y hemos tenido unos problemas técnicos, no la vamos a poder tener en video, pero sí la vamos a tener en teléfono. Vamos a hablar con Ángeles Acosta, psicóloga de esa mesa social, que le acaban de enviar una carta al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y también al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, sobre por qué no debe ser confirmada Elba Aponte Santos y cuáles son las competencias que entiende este grupo de profesionales, incluidos maestros y maestras del sistema público de enseñanza de Puerto Rico, que debe tener un o una secretaria del Departamento de Educación que haga bien su trabajo en bienestar de la salud, de la educación pública. Y por qué no, en este momento de pandemia, de la salud pública. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar lo que acaba de decidir el Tribunal Supremo sobre el caso de la alcaldía de Guánica. Ordenó restar 38 votos duplicados al candidato por nominación directa para la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez. Esto es súper importante, siempre lo dijimos. Vamos a enterarnos de lo que ocurrió en la elección general del pasado 3 de noviembre, las irregularidades cometidas por miembros del Partido Nuevo Progresista relacionado con el voto por adelantado, incluso en el caso de Guánica, que siempre había advertido el candidato del Partido Popular, Tití Rodríguez, de que ganó por 13 votos. Y si los números que hoy el tribunal, que no es el Tribunal Supremo, perdón, es el Tribunal de Instancia, decide que en efecto el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, habría tenido 38 votos duplicados, Tití Rodríguez gana por 13 votos. Es increíble. Qué pena me da con Edgardo Cruz Vélez, porque parece que al final de cuentas se dejó llevar por los correligionarios del Partido Nuevo Progresista, de donde él sale como líder político de barrio allí en Guánica, antes de tratar de brincar el charco al Proyecto Dignidad, y el Proyecto Dignidad lo descualificó supuestamente porque el hombre es gay. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos que tienen bien álgido el día. Hoy, miércoles 17 de febrero del 2021, el día en que se celebra el natalicio. Hoy habría cumplido 106 años Julia de Burgos. Natalicio de Julia de Burgos, hoy, de Carolina, Puerto Rico. Estamos aquí desde el periodismo hablando y comentando, haciendo análisis sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de información. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden compartir todos nuestros contenidos desde aquí, desde Facebook. Compartan para hacer este proyecto viral. También pueden ir a donar a bonitasradio.net a través de PayPal y tarjetas de crédito. También en la Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, la Fundación Periodismo Siglo XXI también recibe cheques o giros postales a nombre de PMB 284 a la dirección que los van a enviar. PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y no se olvide que estamos en todas las redes sociales y que en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, iVoox, iTunes y Spotify, también están nuestros podcasts y nuestras auspiciadores hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? La cooperativa Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café.
Vamos a llamar a tan pronto el teléfono que se fue a hacer un update. Increíble. Esto no está fácil hoy. Están eh, las tecnologías están al revés. Pero vamos a llamar a Ángeles Acosta para hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la educación, que tiene que ver con la secretaria del Departamento de Educación. Ángeles Acosta, buenos días y bienvenida a Bonita Radio. Buenos días, Carmen Enid. Ángeles, ustedes en la mesa social, que lo primero que quiero es que nos definan quiénes son miembros de la mesa social, hacen hoy un llamado al gobernador y al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, para que atienda el nombramiento de Elba Aponte Santos, al que ustedes no están de acuerdo por entender que no cumple con las competencias que debería tener una secretaria, en este caso de educación. Primero, ¿quiénes son la mesa social y cómo se organizan para entrar en el debate público sobre este asunto? Bueno, nosotros comenzamos a reunirnos bajo, ¿verdad? Este grupo de organizaciones que se compone la mesa social a finales de marzo, cuando se dio el lockdown por la pandemia. Entendíamos que era importante integrar una serie de organizaciones que luchan, ¿verdad?, todos los días, organizaciones de base comunitaria, no afiliadas, ¿verdad? Y organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos humanos y la justicia social en Puerto Rico y que hacen trabajos en las comunidades, ¿verdad? Así que hay una serie de organizaciones que estamos trabajando. Yo, en mi carácter personal, soy psicóloga clínica y he trabajado por muchos años en varias instancias, ¿verdad? Tanto en el recinto de ciencias médicas como en mi carácter personal con educación especial, ¿verdad? La mesa social tiene diferentes componentes. Tenemos un componente que tiene que ver con el área de vivienda, el área de transportación, el área de seguridad alimentaria, y tiene también un componente que tiene que ver con los asuntos de las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Y también tenemos el comité de educación. En el comité de educación, pues hay personas que tienen la experiencia, ¿verdad?, de trabajo en educación pública. Hay líderes magisteriales, hay maestros, maestras, hay padres, hay psicólogos escolares, psicólogos clínicos, abogados que trabajan en el área de derechos civiles y de educación especial. Así que hay salubristas y especialistas en el área de salud ocupacional. Y nos hemos dado la tarea, particularmente en la mesa, de mirar, ¿verdad?, esa parte tan importante que tiene que ver con la educación pública, principalmente porque en los últimos años, ¿verdad?, ha habido toda una crítica al Departamento de Educación en términos de cómo se utilizan, ¿verdad?, los recursos para llevar una educación de calidad, una educación ¿verdad?, vaya dirigida principalmente a crear las condiciones necesarias para que los niños y las niñas de nuestro país, que en su mayoría se sirven de ese Departamento de Educación, viven bajo los niveles de pobreza, puedan salir, ¿verdad?, bien preparados para ser incluidos, ¿verdad?, en el mundo laboral y puedan disfrutar de todas las condiciones que ofrece el país en esa dirección. Así que eso compone la mesa social, y allí pues están organizaciones como, por ejemplo, Coordinadora Paz para la Mujer, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, está la Asociación de Psicología de Puerto Rico, está el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, está la Casa Juana Colón, está el Proyecto Matria, uh-huh, está la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud,
Así que hay un sinnúmero, ¿verdad? La Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias o Profamilia, Ayuda Legal de Puerto Rico, nos ha apoyado muchísimo también la escuela, la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico. O sea, hemos tenido muchísimas organizaciones que en unos momentos dados, ¿verdad?, nos han apoyado en algunos procesos que hemos en los cuales hemos trabajado. De hecho, ¿verdad?, la Mesa Social fue quien llevó en conjunto con otras organizaciones la demanda para abrir los comedores escolares. Exacto. Y en este momento le están diciendo al gobernador Pedro Pierluisi, quien ha insistido en que Elba Aponte Santos debe ser considerada y confirmada para la Secretaría de Educación, que no está lista. ¿En qué ustedes se basan para decir que Elba Aponte Santos no tiene la capacidad ni la competencia para ser quien dirija los esfuerzos del Estado en materia de educación pública? Bueno, nosotros hicimos un análisis ponderado, ¿verdad?, de las competencias que debe tener un secretario o secretaria de educación. Empezamos por ahí, ¿verdad? Porque nosotros no queremos repetir la misma historia de décadas, ¿verdad? Que se escogen secretarios y secretarias mayormente, ¿verdad?, por su ideología política, y que además probablemente no tienen la experiencia del conocimiento de cómo es el funcionamiento de la escuela pública, porque vienen o de la empresa privada o vienen de la educación privada, etcétera. Así que todas esas situaciones, ¿verdad?, nos parecen a nosotros en la mesa y a nosotras que han dado lugar a que los fondos que se reciben, ¿verdad?, en un presupuesto tan grande como el Departamento de Educación, no lleguen, ¿verdad?, a donde tienen que llegar en recursos para los maestros, en recursos para los niños, ¿verdad? Y todos conocemos la historia del Departamento de Educación y todas las situaciones que se dan en agosto cuando empieza el año escolar, ¿verdad? No hay suficientes maestros, las escuelas no están preparadas, básicamente no tienen la tecnología que se supone que tengan. Ahora mismo nosotros tuvimos 3 catástrofes y este país recibió fondos federales para manejar las catástrofes, y sin embargo no es hasta hace unos pocos meses que se logró, hace 3 o 4 meses, que se logró que la mayoría de los niños tuvieran las computadoras, pero entonces no había banda ancha, se tuvieron que imprimir módulos, ¿verdad? Módulos que son generales, o sea que muchos de nuestros niños, casi una tercera parte de nuestra matrícula es de educación especial. Eso es un asunto serio que el Departamento de Educación tiene que dar, al cual tiene que dar atención particular, y la sociedad también. De eso podemos hablar otro día. Vamos a hablar, claro, de verdad de este asunto de las competencias de la nominada a la secretaría, la profesora Elba Aponte, ¿verdad? Nosotros hicimos un análisis ponderado, ¿verdad?, de cuál podrían ser o cuáles son las competencias que nosotros dentro de la mesa entendemos que debe tener un secretario, una secretaria de educación. Y eso se hizo a través de entrevistas a líderes magisteriales, maestros, maestras de educación especial y de educación general, a familias, pasados secretarios de educación, psicólogos escolares, clínicos y entre otras especialidades, ¿verdad? Así que lo hicimos porque queríamos ofrecer una guía también, ¿verdad?, a los presidentes de la Comisión de Educación del Senado, con relación a lo que se entiende por un sector valga la redundancia, ¿verdad?, un sector multidisciplinario, de cuál pueden ser las competencias. Y nosotros entendemos que la señora Elba Aponte, ¿verdad?, tiene la competencia de preparación formal en educación y tiene un grado en maestría en educación especial, pero no tiene experiencia gerencial para un departamento que tiene un presupuesto prácticamente, yo no sé si hasta billonario, ¿verdad? Es el presupuesto más grande del gobierno de Puerto Rico. Más grande del país, exacto. Y entonces ella misma lo dijo en una entrevista que está en prensa en el Nuevo Día del 15 de enero del 2001, cuando se le preguntó cuál era su experiencia gerencial, y ella tuvo que admitir que no tenía ninguna experiencia gerencial anterior. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Significa
que básicamente, ¿verdad? La persona que lleve a cabo no solamente debe ser un docente, ¿verdad? Que tenga experiencia en el área de la docencia, sino que también tenga experiencia en labores de administración en un sistema que incluya gerencia de proyectos y sistemas de personal, de datos, logística, manejo de planta física, presupuestos de fondos federales, estatales, etcétera. Y entonces, a nosotros nos preocupa, ¿verdad? El que no solamente la parte gerencial, sino también tiene, ¿verdad? De ser, hasta donde tenemos conocimiento, no ha sido ni directora de escuela ni directora de regional, que le podría haber dado la experiencia también, ¿verdad? De conocer más a fondo todas estas áreas tan complejas, ¿verdad? Que tiene que ver con el Departamento de Educación. Ángeles, en términos de esas competencias, si nos vamos a la historia de lo que ha ocurrido en el Departamento de Educación por los pasados 20 años, el departamento en la administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, tuvo 3 secretarios de educación. Una de las cuales ganaba $250,000, tenía experiencia gerencial y está acusada por cargos de corrupción. En el caso del primer convicto de la administración, Pedro Rosselló González, como secretario de gabinete, recayó en Víctor Fajardo, secretario del Departamento de Educación entonces. Parecería que los tentáculos de la política partidista del Partido Nuevo Progresista han estado siempre alineados con la agencia que en efecto tiene la mayor cantidad de contratistas de servicios para ejercer parte de esa administración de la educación pública. ¿A ustedes les parece que lo más importante sería sacar de la ecuación político-partidista a la persona que dirija educación, cuando hoy tenemos al subsecretario del comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista? Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos, Carmen Enid, porque nosotros recomendamos en esta carta que le enviamos al señor gobernador que se nominen diferentes aspirantes, ¿verdad? Y que el criterio de elección sean sus competencias personales y profesionales, dejando aparte aspectos políticos partidistas, porque cuando se nombra como subsecretario a esta persona que viene directamente de un proceso electoral que yo pienso que la mayoría del país está preocupado, ¿verdad? Por la forma y manera en que se dieron las primarias, por la forma y manera en que se manejaron los colegios electorales en diferentes lugares del país. Todas las circunstancias de las cajas que aparecieron y desaparecieron, del descuadre de la comisión estatal después de una reforma electoral, pues le dan el premio de subsecretario de Educación. Y entonces, ¿quién puede creer entonces que hay transparencia en este proceso? O sea, nosotros tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad?, hacia dónde vamos como país, y la educación siempre ha sido un norte en las familias puertorriqueñas, pero la mayoría de las familias puertorriqueñas no pueden pagar el sistema privado, y no necesariamente el sistema privado es el mejor sistema. Claro. Así que, y en este momento nos levantamos con que el gobernador se le ocurre de madrugada emitir una orden, un estado de emergencia, para rehabilitar las escuelas a la trágala. Esto quiere decir que esa orden pone al Estado, sobre todo a la persona que comparte hoy con Anthony Maceira, uno de los brothers del Telegram chat, desde la Administración de Servicios Generales, que todo pase por ahí para liberalizar las compras del Departamento de Educación para rehabilitar las escuelas, porque las quieren abrir. ¿Dónde está eso en la ecuación? Yo sé que ustedes enviaron esa carta antes de que el gobernador nos sorprendiera con esta noticia, pero ¿cómo ustedes lo analizan partiendo de que esto es lo último relacionado con este asunto de la apertura de las escuelas y el nombramiento de Elba Ponte Santo? Bueno, nosotros obviamente, ¿verdad?, hemos recibido esto tan temprano como lo recibiste tú, ¿verdad? Esta mañana
fue que recibimos esta noticia. Sí, yo creo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que mirar un poco hacia atrás y qué fue lo que pasó en el proceso de transición cuando se llevó a la directora de la Administración de Edificios Públicos y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, ¿verdad? Uh-huh. Confrontó a la directora de Edificios Públicos con el asunto de que no se había iniciado un proceso de reconstrucción de las escuelas del sur o las escuelas que tienen la columna corta o aquellas escuelas que no son sismo resistentes, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella develó lo que ha estado pasando. Y es que el Departamento de Educación tenía ese dinero aguantado y no lo había transferido a edificios públicos. Y ella misma dijo con su boca de comer que si lo hubiesen hecho a tiempo, ellos ya hubiesen empezado la contratación. Así que una cosa, ¿verdad? Yo no soy periodista ni soy investigadora, pero uno, digo, ¿verdad? Dentro de la mesa evaluamos todas estas circunstancias porque nada se da en un vacío. Todo está entrelazado. O sea, ¿por qué el Departamento de Educación no otorgó los dineros con suficiente antelación si estaban disponibles y estaban, ¿verdad?, señalados asignado para ese, exacto, asignados para ese trabajo? Y ahora el señor gobernador envía esta orden ejecutiva donde dice, bueno, si están preparados o no, no importa porque vamos a contratar a medio mundo. Eso es lo que pasa. Ese es el... Eso es lo que... vamos a contratar a lo que sea, pero vamos a abrir las escuelas. Entonces, nos va a pasar como pasó, ¿verdad? Y esto es una historia que nosotros tenemos memoria corta, pero ustedes saben que durante el periodo de Fortuño se construyeron y se reconstruyeron escuelas bajo el proyecto de las escuelas siglo XXI. Sí. Así es. Es una pena pensar que esas escuelas puedan estar cerradas y algunas de ellas de hecho tienen visos de construcción. Entonces, ¿quién va a supervisar esto? O sea, yo creo que a mí me preocupa mucho tener que decir esto, pero yo creo que aquí los mismos políticos han dado lugar a que nosotros tengamos un recelo constante en sus políticas, que es terrible no confiar en el gobierno. La suspicacia, exacto. La suspicacia, ¿verdad? Pero hay que tenerla porque si no, volvemos a estar, porque fíjate que con relación a la apertura de las escuelas, casi todo las entrevistas que tú escuchas del gobierno, y cuando digo gobierno, todas las personas, que si el gobernador, el secretario de salud, que si la nominada secretaria, los nominados, ¿verdad?, que tienen que ver con toda la apertura de la escuela en términos de salud y de operación académica, etcétera, hablan más del mantenimiento de las escuelas. Eso es importante. Pero el plan de cómo lo vamos a hacer es otra cosa. Hay situaciones que son bien complejas. Si tú cerraste escuelas en lugares, ¿cómo tú le vas a proveer la transportación a los niños? ¿Cómo vas a trabajar el asunto de que ese niño que se va a montar en esa guagua, pero no solamente va a entrar en la guagua, cómo se va a dar todo ese proceso para entregarlo en la escuela? Ese es un solo aspecto. Pero yo escuché a un líder de la Asociación de Transportistas, uh-huh, que dice que el departamento, ellos contratan la transportación y les pagan 2, 3, 4 meses después, y ellos no pueden porque la pandemia los ha dejado en cero. O sea, hay situaciones que son bien complejas. Entonces nosotros obviamente estamos, si tú no tienes una experiencia gerencial, si tú no tienes la experiencia de manejo de fondos, no tienes conocimiento profundo del manejo de los procesos de las diferentes secretarías auxiliares en educación especial, servicio de estudiantes, escuelas Montessori, recursos humanos, todo esto, ¿verdad?, es complejo, y nosotros entendemos que la persona tiene que tener preparación académica, tiene que tener también preparación gerencial, y por eso entendemos que aunque la señora Ponte sea una buena maestra, una buena docente, claro, y incluso está empezando, ¿verdad?, estuvo empezando a dirigir la asociación de maestros, que es otra situación que nos preocupa, porque antes de que fuera nominada, antes que fuera nominada o nominada para la
para el Secretaría. puesto de secretaría. Ujú. Ella, como presidenta de la asociación, dijo, ¿verdad?, en varias entrevistas que la asociación no recomendaba la apertura de la escuela a menos que la tasa de positividad estuviera por debajo de 5. Pero ahora sí. Y ahora estamos en O 9. sea, Me y corrige. ahora, bueno, estamos en lo que lo último que yo recibí esta mañana Ujú. oficialmente del Estado es 7.7, casi un 8. Casi un 8. Pero de la misma manera han bajado las pruebas moleculares Claro. y de antígenos, o sea que no sabemos. O sea, todavía no sabemos cuál es realmente la tasa de positividad, porque no hay suficientes pruebas que realmente determinen si una persona en realidad está afectada por el COVID o no, aunque sea asintomático. Exacto. Bueno, Ángeles Acosta, muchas gracias por participar de nuestro programa. Vamos a estar pendientes y sobre todo si el gobernador le da entrevista, si los reúne el presidente del Senado, José Luis Dalmau, claro, déjennos saber porque esto quiere decir que el país alrededor de organizaciones como ustedes está alerta y quiere participar de la discusión pública. Yo, lejos de pensar que toda esta manera desarbolada, como dirían en country, esta manera atropellada de llegar a establecer un proyecto de clases presenciales, el país está atento y eso a mí me da esperanza. Así que gracias claro. y No, seguimos. Gracias a ti, Carmen Enid, y te agradezco enormemente de parte de la mesa que nos hayas dado este espacio. Así será, siempre. Cuenten con Bonita Radio. Buenos días. Gracias. Bueno, hablamos con Ángeles Acosta, psicóloga. Es una persona que no solamente ha estado vinculada al sistema público de enseñanza, también a la Universidad de Puerto Rico, diferentes proyectos de investigación, sobre todo desde la psicología clínica. Yo quiero empezar por la última noticia que recibimos del gobernador Pedro Pierluisi, cuando envió esta mañana un comunicado de prensa cerca de las 7 de la mañana diciendo que iba a establecer esa orden ejecutiva para que todo se hiciera expedito. Y yo quiero recalcar, ¿quiénes son los personajes que están en la Administración de Servicios Generales y que colocó allí Tomás Rivera Chatz y la legislatura de Puerto Rico con Carlos Johnny Méndez sin ningún proceso de vistas públicas que lograran la evaluación de un personaje que va a dirigir por los próximos 10 años todas las compras del gobierno de Puerto Rico y nada más y nada menos que recayó en manos de Carla Mercado Rivera, la compañera de Anthony Maceira, quien no tiene un año en la profesión legal, tiene 6 meses en la profesión legal. Revalidó el pasado mes de octubre y hoy es la persona que va a decidir los millones de la pluma que acaba de abrir Pedro Pierluisi para que los contratistas llamen y consigan, después de haberle donado, como pasó también con el caso de Copa Marina, al gobierno, el gobierno de 32% en el ejecutivo de turno, después de donar al partido político y a los políticos que fueron a la elección el pasado 3 de noviembre, le dan los contratos y ahí están. Y esa es la evidencia. No estamos hablando porque ocurriera y alguien nos los dijera. Ahí está la evidencia del contrato de Copa Marina con el gobierno de Eligio Hernández Pérez, en la administración de educación de Eligio Hernández Pérez, un funcionario, un secretario de agencia que apoyó la nominación de Wanda Vázquez Garcet para ser candidata del Partido Nuevo Progresista para las elecciones del 2020. Y lo que va a pasar con esta orden ejecutiva es exactamente lo mismo. Abren la pluma. Llega a todo el mundo de aquellos que le dieron los chavitos en la elección del 2020 y ahora están recuperando. Lo que pasa es que recuperan por 15, por 20, por 30. Porque hay que pagar la candidatura y la elección del partido para el 2024. Y no se olviden que también estamos en la red informativa hoy. A esta hora estamos hablando sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y la suspicacia que ya el pueblo ha manifestado a través de redes sociales, a través
de la interacción con medios como Bonita Radio, de que lo que está ocurriendo con la prisa que tiene el Ejecutivo de abrir presencialmente las escuelas es precisamente empujar a aquellos contratistas y a aquellos negocios millonarios que le habrán de pagar las elecciones en el 2024 y que ya le dieron chavitos en el 2020. Ahí están todos. Hoy, mañana o más tarde nos vamos a enterar de cuál era la prisa. Ahí está la mesa social diciendo: no está lista, no es una persona competente, él va a Ponte Santo y al pueblo le huele a corrupción este empeño de Pedro Pierluisi de abrir las escuelas el 3 de marzo a pesar de que no están listas. Carla Mercado es estricta en su trabajo, según ella, pues ahí tiene para que se ponga las pilas, Iraida Molina. Porque Carla Mercado ayer estuvo 4 años en ASG como ayudante y haciendo otras cosas, la atornillan a $120,000 por 10 años. Y ahora descubrió que el Departamento de Justicia debería investigar la camioneta blindada del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Lo que no hizo el Departamento de Justicia de Wanda Vázquez Garcet, lo que no hizo el secretario de Seguridad Pública Pedro Janer, aquel que salió de la Administración de Narcóticos, a la DEA, por un caso de hostigamiento sexual, pero que el gobierno de Puerto Rico lo reclutó para dirigir seguridad pública. Nadie sabía nada. Ahora, como todo lo que huela a Ricardo Rosselló Nevares apesta, pues hay que mandar a investigar qué pasó con la camioneta blindada. $240,000 votados por el chorro. Pero Pedro Pierluisi aseguró que él venía a trabajar bien por Puerto Rico. No lleva 2 meses en la posición. Al pueblo le apesta corrupción, lo que está haciendo, y ya tiene una crisis de que es posible o casi seguro que no le confirmen a Elba Aponte Santo. ¿Cuántos secretarios de agencia serán confirmados por esta legislatura pluralista? Ahí está todo el mundo. Mariana Nogales también participó ayer de la conferencia de prensa que hicieron las legisladoras del Partido Popular, entre ellas Sol Higgins y Lidia Méndez, en la Cámara para decir: mire, fue un fiasco lo que hizo Elba Aponte Santo entre el apuntador, la manera en que se dirigió a las mayorías, la manera en que distinguió a la minoría de su partido Nuevo Progresista. No sirve. Es crítico que los dineros que se asignan a Puerto Rico por partidas federales se desembolsen, pues es estímulo económico importante. Mas es mucho más crítico que se garantice que la corrupción no guiará el destino de los puertorriqueños. Debe ya tener una caja de seguridad en la oficina, dice José Pepe. Saludos, es fácil al atacar las pensiones y se malgasta en contratos para los amigos. Así es, Milagros Ortiz Ramos, gracias por estar por ahí. Pipo era una ovejita en la campaña, ahora es un lobo. Vamos a ver cómo salen los lobos. Yo siempre digo lo siguiente: será ahora, más tarde, después, habrán de pagar el daño que le han hecho al pueblo. Me rejó de ver a Pierluisi en entrevistas, dice Nivia. Es la misma pirámide, es lo mismo que salió con las pruebas cuya investigación no pasó nada. Un show. Así es. Bueno, vamos a salud, porque el secretario del Departamento de Salud, que aparentemente tiene los votos, me llama la atención que todo el mundo tiene los votos, pero no han pasado nada en el Senado para ser confirmado. Dice que las vacunas se van a retrasar. Es que la verdad que es increíble. Que va a haber un retraso en la vacunación porque ahora la culpa la tiene el frío en Estados Unidos. La verdad que es que se las inventan porque se las inventan. O sea, antes era que llegaban y la Guardia Nacional no sabía dónde las ponía o tenía mal el proyecto de vacunación. En un momento dado, porque estaban teniendo problemas que le llegaban menos. Ahora sí van a llegar menos, dice el secretario.
Carlos Mellado, van a llegar menos porque hay tormentas de nieve en Estados Unidos y no está dejando que los aviones lleguen a Puerto Rico. Mariel Rodríguez Calocas, él siempre ha sido así, con cara de mamarracho y es un lobo. Me imagino que hablará de Pedro Pierluisi porque ese es el comentario. Siempre ha sido un lobo sin conciencia y no tiene empatía. Pedro Pierluisi, cuando fue comisionado residente, pero antes cuando fue secretario de Justicia de Pedro Rosselló González, yo creo que moldeó una personalidad política que entendía que cogía a la gente de pensuaco. Yo creo que al día de hoy ahí es donde está. Pedro Pierluisi sabe que ganó por un 32% de los votos, que tiene un problema. Yo creo que él realmente se llevó la mano a la cabeza cuando le dijeron que había ganado y que la certificación iba a bajar de la Comisión Estatal de Elecciones, porque yo creo que él no sabía a lo que se enfrentaba. Y yo creo que Pedro Pierluisi tiene un mal acomodo irrazonable en la fortaleza de Puerto Rico, teniendo a su hermana Caridad Pierluisi del lado, sin supuestamente cobrar $1, pero teniendo acceso a toda la información confidencial de no solamente el dinero que va a llegar a Puerto Rico para la reconstrucción, sino quiénes serían los beneficiados de ese dinero. Y no olvidemos que Caridad Pierluisi tiene un esposo que se llama Andrés Guillemar Noble, hijo de un miembro del Partido Nuevo Progresista de los viejos, Andrés Guillemar Ginorio, que tiene y ha hecho millones de dólares gracias al acceso que han tenido a los contratos con el gobierno de Puerto Rico y a los contratos a través de terceros, de los negocios que ha logrado Andrés Guillemar Noble a través del gobierno de Puerto Rico. Andrés Guillemar Noble está desde 2014 por lo menos abriendo corporaciones que después cierra 2, 3 años más tarde. Esta mañana yo haciendo una búsqueda de una información que tengo y que estoy investigando, me doy cuenta que tuvo 2, una de ellas con su padre. Una dedicada al desarrollo de qué, no sabemos, developers, G&G developers. Y la otra a la asesoría. ¿De qué? Tampoco sabemos. Pero es bien interesante. Y yo no sé si ellos lo saben. Pero este país se va a enterar de a lo que vinieron en el 2020 y lo que empujaron en el 2019 para ser gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. El país lo sabe y el país se va a enterar. Finalmente, porque vamos a tener la evidencia para poder traerla. Los políticos solo son títeres al servicio del gobierno. Él siempre ha sido una cara, ya lo dije. Mellado ahora tiene un subsuelo de vacunación. Todos los países del mundo están vacunando. Las vacunas se producen en India. JJ valida planta en España, Valencia para su vacuna. Y las Caimanes o Panamá asegurando lo suyo. Están preguntando dónde está Tommy. No sabemos. La explicación de las nevadas y vacunas del COVID no es correcta. Las leyes de cabotaje son la explicación factual, pues nada nos llega si no es a través de puertos de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que yo, honestamente, no veo cómo Carlos Mellado puede salir airoso, por lo menos públicamente, con estas maneras de contestar y sobre todo las justificaciones. Son las 11:40. Recuerden que nos fuimos a la pausa de la red informativa. Volveremos a la radio tradicional en breve. No olviden que estamos desde el área este, pasando por el centro del país, noroeste, Vega Baja, Vega Alta, Toa Baja, hasta llegar a Moca, Aguadilla y Mayagüez. La red informativa repitiendo el contenido que produce Bonita Radio desde todas sus plataformas digitales. Él con su muletilla, mucha humildad, intenta pasar por la piedra a todo el mundo. Sí, no. A mí la cosa de mucha humildad, eso miren, en country dirían pisa blandito y duro. ¿Ok? Eso me sucede a mí también. Entonces, vamos a las elecciones. Nosotros hemos dicho desde el día 1 que nos vamos a enterar, así como nos vamos a enterar de la corrupción y de los
trabucos que van a hacer con los amigos del alma y los contratistas del alma. Que los casos legales nos van a traer la información que necesitamos de lo que está pasando o lo que pasó en las pasadas elecciones generales con relación a lo que tanto Victoria Ciudadana como elementos del Partido Popular han dicho, que se robaron las elecciones a través de los votos por adelantado. Y ayer yo no dije, y yo quiero establecerlo hoy, porque quiero que lo apunten y lo pongan en la nevera, bien claramente cuáles son las crisis que se identifican, las irregularidades que se identifican en el municipio de San Juan con relación a la elección Manuel Natal versus Miguel Romero. 6.550 papeletas irregulares o ilegales. Llegaron de la mano de un elector, ya sea a voto por domicilio, confinados y por correo. Papeletas en maletines. ¿Se acuerdan el maletín que encontraron allí en un pasillo cuando un miembro del PIB fue a fumar? Adiós, mira un maletín. El maletín volador. Sin actas. Sin listas. Sin listado de electores. Sin actas de escrutinio y sin actas de incidencia. Mire, aquí en esta mesa, porque mire que allí había mucho parejero entre ese grupete electoral del Partido Nuevo Progresista. Los vimos en cámara, no nos los inventamos tampoco. Gente que hizo hasta ataúdes con urnas de la Comisión Estatal de Elecciones con el visto bueno de los funcionarios de la comisión, entre ellos el presidente Francisco Rosado Colomer, que parece que, yo no sé si en sala era igual, pero parece que él mira para el lado todo el tiempo. Papeletas sin doblez. Las famosas papeletas que a pesar de que iban en un sobre así de chiquitito, mire, estaban más planchadas que el pelo de la secretaria de Educación, Elba Ponte Santo. Estaban más planchadas, me voy a coger yo de punto, que el pelo cuando mi amiga Tere Alemañi me hace me pasa la plancha en el pelo que me habría de heredar yo del indio y de mi abuela Rita Ramos, viuda de Acevedo. ¿Por qué es importante que ustedes anoten esto? Porque así como hoy nos vamos a enterar de que hay 38 votos dobles, que el proyecto, los amigos del PNP de Edgardo Cruz Vélez le adjudicaron el escrutinio, por lo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones emitió una certificación de que había ganado como candidato por nominación directa la alcaldía de Guánica. Nosotros nos vamos a enterar de lo que pasó en San Juan. Porque yo creo que aun cuando el Tribunal Supremo va a tener ante sí una petición de Miguel Romero de que deje sin efecto la revocación que hizo esta semana, el lunes, el Tribunal Apelativo con relación a lo que decidió Anthony Cuevas, dejando sin efecto el emplazamiento de Miguel Romero en el caso de Manuel Natal, nosotros nos vamos a enterar eventualmente, entre otras cosas, de lo que siempre he dicho aquí, que es la información que tengo de propio conocimiento por haberla investigado por lo menos en 4 instancias, que en el precinto 3 de San Juan votaron hasta los muertos y votaron hasta los encamados que no tenían la capacidad de hacerlo en los hogares de cuidado prolongado. Pues la jueza Rebeca de León ordenó esta mañana a la comisión restarle 38 votos al candidato por nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, por estas papeletas haber sido contadas doble. ¿Y por qué yo le digo que fue con la ayuda del Partido Nuevo Progresista? Porque ustedes recordarán que en un momento Edgardo Cruz Vélez, quien se fajó, no tengo dudas de que se fajó, haciendo lo que tenía que hacer relacionado con esa nominación directa, fue al tribunal. Quien lo ayudó en el escrutinio, dicho por la gente de Guánica, fueron los miembros del Partido Nuevo Progresista. Porque Edwin Mundo dijo que a ellos les convenía que ganara un PNP allí.
porque sabemos que Edgardo Cruz Vélez salió del Partido Nuevo Progresista molesto como estaban muchos nuevos progresistas con el partido. Trató de insertarse en la política de Proyecto Dignidad para ser el candidato de Guánica por ese partido, pero lo votaron porque supuestamente le adjudican ser gay. Y esa gente son tan fundamentalistas que no pueden manejar la diversidad sexual. Si Edgardo Cruz Vélez permitió y su gente permitió 38 votos que estaban contados doble, gracias a las manos siniestras de miembros del Partido Nuevo Progresista, la verdad que está bien fuerte, porque esto nos deja ver una vez más que en efecto esta gente hace lo que sea por ganar. Porque Ismael Tití Rodríguez, que es el que juramentó después que lo certificaron, pero después lo desertificaron para certificar al candidato Cruz Vélez por nominación directa, siempre dijo que el problema era ese, que el problema era que habían unos votos que estaban contando doble y que en efecto él había ganado por 13 votos. Dice la jueza, se ordena a la Comisión Estatal a que enmiende las certificaciones emitidas el 15 y el 21 de enero para que reflejen el número correcto de votos recibidos por Edgardo Cruz Vélez. Una vez restados los 38 votos que fueron duplicados, corregido el cómputo de los votos en conformidad con esta sentencia, se le ordena a la comisión que proceda a certificar como alcalde electo el municipio de Caguas, de Guánica, al que obtuvo la mayoría de los votos, como corresponde en ley. La magistrada del Tribunal de Primera Instancia declara al lugar el recurso presentado por Rodríguez, en el que alegó que Cruz Vélez se le contaron 2 veces 38 votos. Además, León Ríos desestimó el recurso de impugnación presentado por Vélez para que se le declarara nula la certificación de la CE que establece como vencedora a Rodríguez y con la cual juró el cargo en diciembre pasado. ¿Ustedes me quieren decir a mí que esto no es un papelón de Francisco Rosado Colomer como presidente de la comisión? Ustedes me dicen a mí que Francisco Rosado Colomer le va a decir esta tarde al país, si habla con algún periodista, que esos son errores. Gladys Esther Cuevas, ¿quién nombró a la jueza? La juez Rebeca de León, creo que la nombró tan tarde en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, si no mal recuerdo. Es una jueza de carrera, ha pasado por diferentes instancias en el tribunal, pero no lo puedo confirmar. No es la mejor práctica para la colonia permitir corrupción en comicios electorales. Ayer se reunió con Mellado y la SUB y dicen que quedó complacido, cosa que no creo. Ya verá que eso se va para el Supremo. Claro, va para el Supremo, pero si la jueza Rebeca de León determinó que hay 38 votos que se contaron doble, yo no veo cómo el Tribunal Supremo va a decir que no. Por más PNP que sea Mildred Pavón Chardeco, Eric Cortoff, el juez Rivera, Filiberti y el juez Estrella. Dice Sandra García, ese tipo se lava la cara con lechuga. No sé a quién se están refiriendo. Gente, una vez más, realmente esto es lo que merece el país después de haber presenciado una elección con tanta irregularidad desde el mismo día de la primaria en agosto. Colomer perdió la comisión, la investidura que trajo de la judicatura hace rato. Y yo lo voy a equiparar, como dije, que tiene que tener mucho cuidado que no le pase lo mismo al secretario designado del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, porque la verdad es que es bien feo. Esos son unos atrevidos, es parte del perfil del PNP, dice Norma Rodríguez. Rosado Colomer le dejó a Mundo el control. Wow. Y ustedes saben que lo he dicho antes, Rosado Colomer y su padre son 2 comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista en Ponce. La corrupción es un hecho de la vida real que no se puede pasar por alto. Lo que es un hecho de la vida real, y creo que lo compartí en el análisis con la psicóloga Ángeles Acosta, es que el país está pendiente. Es que hay un periodismo que quiere hacer un trabajo en favor del país, informar y traer el contexto correcto
y la información precisa para que ustedes tomen decisiones importantes en el momento que les toque. Ellos prepararon este plan de robo de las elecciones con mucho tiempo, nombrando sus jueces. No esperemos nada de justicia, están de vacaciones, dice Juan Carlos Olmeda. Gracias, Mariel Rodríguez Caloca, por tu intervención siempre. ¿Dónde está Francisco Rosado Colomer? Le voy a enviar un mensaje para ver si me puede contestar preguntas relacionadas a lo que estamos hablando aquí, y ya decidió un tribunal de justicia. Pero a esta hora me tengo que ir. No se olvide, recuerden los amigos, amigas que estén en la radio tradicional consumiendo los productos de Bonitas Radio. Si pueden ir a bonitasradio.net. Allí nos escuchan todo el tiempo, sobre todo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook. Están los podcasts que bajan desde YouTube, los videos que bajan desde YouTube, los podcasts que bajan desde iVoox, iTunes y Spotify. Que pueden ir a bonitasradio.net y allí donar, si les parece, a través de PayPal y tarjetas de crédito. También Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, la fundación sin fines de lucro que hemos creado para producir los contenidos que habrán de reproducirse en Bonitas Radio, y que a través del correo general también pueden enviar cheques o giros postales PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Lindo día a ustedes también, buen provecho, y nos vemos a las 5, que hoy amenaza Brenda Reyes Tomasini, que va a tener cuento, que va a tener buen análisis, porque ya escuché y la vi esta mañana escribiendo sobre para qué el estado de emergencia. Vamos a escucharle esta tarde. Nos vemos, buen provecho, y gracias a David Esperón siempre por estar técnicamente con nosotros. Éxito, hablamos más tarde.